El sol se cernía inclemente sobre los áridos valles de Judá, tiñendo de un rojo polvoriento el campamento israelita. El aire vibraba no con el fervor de la batalla, sino con el miedo paralizante que emanaba de la figura colosal que desafiaba sus filas día tras día. Goliat de Gat, un guerrero cuya sombra parecía oscurecer el mismo sol, vociferaba insultos contra el ejército del Dios viviente, su voz un trueno gutural que hacía temblar la tierra. En medio de este clima de terror, un joven pastor llamado David llegó al campamento, enviado por su padre Isaí para llevar provisiones a sus 3 hermanos mayores, quienes servían en el ejército del rey Saúl. David, de rostro imberbe y manos curtidas por el cuidado del rebaño, escuchó con asombro y creciente indignación las blasfemias del gigante filisteo. Sus hermanos, Eliab, Abinadab y Samá, lo recibieron con desdén, sus rostros curtidos por la guerra y ahora marcados por la vergüenza. «¿Qué haces aquí, muchacho?», increpó Eliab con voz áspera. «¿Acaso has venido solo para ver la batalla? Vuelve a las ovejas. ¿Qué es tu lugar?». Sus palabras, cargadas de celos y menosprecio, hirieron a David, pero no lograron apagar la llama de indignación que ardía en su pecho. David, sin hacer caso a sus hermanos, preguntó a los soldados que lo rodeaban sobre la recompensa que el rey Saúl había prometido a quien osara enfrentar y derrotar a aquel monstruo. El eco de las burlas de Goliat resonaba en sus oídos, y la inacción de los valientes guerreros de Israel le parecía una afrenta al nombre de su Dios. La noticia de la presencia de este joven audaz llegó a oídos del rey Saúl. El monarca, un hombre corpulento pero ahora consumido por la ansiedad, mandó llamar a David. Al verlo, un muchacho de apariencia frágil frente a la imponente sombra de Goliat, Saúl no pudo ocultar su incredulidad. «¿Tú?», preguntó el rey con un tono que mezclaba sorpresa y burla. «¿Tú vas a pelear contra este filisteo? Eres solo un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud». David, con una calma sorprendente en medio de la tensión palpable, respondió con una voz firme y resonante: «Oh rey, tu siervo ha cuidado las ovejas de su padre, y cuando venían un león o un oso y se llevaban un cordero del rebaño, yo salía tras ellos, los golpeaba y rescataba el cordero de su boca. Y si se levantaban contra mí, los agarraba por la melena y los golpeaba hasta matarlos. Tu siervo ha matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente». Un silencio denso se apoderó de la sala. La confianza inquebrantable en las palabras de aquel joven pastor era palpable. Saúl, aunque escéptico, vislumbró una chispa de esperanza donde solo había visto desesperación. Intentó vestir a David con su propia armadura, una coraza pesada y un yelmo de bronce, pero el joven, acostumbrado a la libertad de los campos, se sintió torpe e incómodo. «No puedo andar con esto», dijo David al rey, «porque no estoy acostumbrado». Y se quitó todo. Tomó entonces su cayado de pastor, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa de pastor. Con su honda en la mano, se acercó al filisteo. Goliat, al ver a este joven que se acercaba sin armadura, solo con un cayado, estalló en una carcajada estruendosa que resonó por todo el valle. «¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos?», gritó con desprecio, maldiciendo a David en nombre de sus dioses paganos. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». El miedo atenazó los corazones de los israelitas, pero en el rostro de David no había ni rastro de temor. Con una mirada firme, clavó sus ojos en el gigante y respondió con una voz que, aunque joven, irradiaba una autoridad divina: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». La tensión era palpable. El tiempo pareció detenerse mientras el pequeño pastor se enfrentaba al gigante guerrero. Goliat, confiado en su tamaño y fuerza, avanzó con paso pesado. David, con una agilidad sorprendente, corrió hacia él. Metió su mano en la bolsa, tomó una piedra y la lanzó con su honda con una precisión asombrosa. La piedra silbó en el aire y se incrustó con fuerza en la frente descubierta de Goliat. El gigante tambaleó, sus ojos se nublaron de sorpresa e incredulidad, y con un estruendo que sacudió la tierra, cayó de bruces al suelo, derrotado. Un grito de júbilo y asombro brotó de las gargantas de los israelitas.
El miedo se transformó en una explosión de alegría y valentía. David corrió hacia el caído Goliat. Tomó la espada del gigante de su propia vaina y, con un golpe certero, le cortó la cabeza. Al ver a su campeón muerto, los filisteos huyeron despavoridos, perseguidos por el ejército israelita, ahora lleno de renovada fe y coraje. David, el joven pastor menospreciado por sus hermanos y subestimado por el rey, se había convertido en el héroe de Israel. Su valentía no radicaba en su fuerza física, sino en su inquebrantable fe en el Dios Todopoderoso, quien elige a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Su victoria resonaría a través de las generaciones, un testimonio eterno de que con Dios, incluso el más pequeño puede vencer al gigante más temible. La dramática escena en el Valle de Ela no solo selló una victoria militar, sino que también grabó en la historia la poderosa lección de confiar plenamente en la fuerza